Buenos días, vamos ocupando nuestros asientos que estamos a punto de iniciar. Bueno, pues muy bien, buenos días. Sean todos y todas bienvenidos a este evento, el sexto informe del panel intergubernamental del cambio climático y los retos para la República Dominicana, iniciativas en energía y agua. Esto es una iniciativa del proyecto Desarrollando Capacidades para el Avance en la Implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en la República Dominicana, que es implementado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal como socio de entrega y financiado por el Fondo Verde del Clima. También forma parte de esta iniciativa, este evento que tenemos hoy en día, la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, EcoRed. Es un placer y un gusto contar con la presencia de todos y todas ustedes el día de hoy y aprovecho para informarles que este evento está siendo transmitido en vivo por Zoom, así que bienvenidos y bienvenidas a las personas que nos acompañan a través de esta plataforma. Y bueno, para dar inicio formal a este evento, vamos a recibir a la directora de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la señora Natalie Flores. Bueno, voy a hacer una excepción y me voy a quitar la mascarilla para saludarlos desde aquí arriba. Primero, darles la bienvenida en nombre del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Viceministra de Cooperación Internacional, Milagros de Camps, que están muy emocionados con todos los procesos que nosotros estamos llevando a cabo y pues están liderando desde el más alto nivel de la vida nacional que nosotros podamos tener estos diálogos a través de este apoyo que tenemos con el Fondo Verde del Clima, con el CEDAF como nuestro socio ejecutor y con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Aquí hay amigos muy queridos, siempre estoy diciendo esto porque desde que regresé a República Dominicana me siento muy emocionada de poder ver personas que me han marcado profesionalmente, que son amigos, son mentores y que han ayudado a que hoy día podamos seguir aportando a la República Dominicana y bueno, extenderles un saludo a todos en ese tenor. El proyecto desarrollando, bueno, casi se me olvida darle las gracias a EcoRed, ¿verdad? Porque este espacio es para ustedes. Hemos hecho un espacio, digamos que especial a través del proyecto para tener un encuentro, digamos que de tú a tú y muy personal con el gremio y que el sector privado pueda empoderarse de este proceso de desarrollar capacidades para la adaptación y con este enfoque puntual en temas de energía y agua, que para nosotros como país son dos de los desafíos más importantes, no solamente para la mitigación del cambio climático, que es el enfoque que usualmente nosotros abordamos, sino para la adaptación al mismo. Entonces, muchísimas gracias a todo el gremio de EcoRed y a su directora, presidenta y directores ejecutivos por la acogida a todo nuestro equipo para llevar a cabo este encuentro. También quiero agradecerles a nuestros panelistas, que ya mencioné que estoy emocionada y agradecida de que estén aquí por cómo me marcan profesionalmente, como es el caso de la señora Patricia Abreu, que es directora ejecutiva del Fondo de Agua de Santo Domingo y muy especial para mí. Entonces, nada, darle las gracias de nuevo a todos por estar aquí. El desarrollar capacidades para avanzar en el proceso de adaptación en la República Dominicana es primordial para nosotros, es un mandato constitucional, está en nuestras metas presidenciales y cuando digo nuestras, hablo por nuestro país. Nosotros tenemos objetivos muy precisos, la adaptación y el financiamiento para la adaptación incluso es uno de nuestros pilares. Ustedes
todos saben que nos estamos encaminando a una conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde vamos a discutir cuáles son las prioridades nacionales encabezadas por el más alto nivel de la República Dominicana, en este caso el presidente o la vicepresidenta de la República, y donde queremos marcar un hito histórico adquiriendo financiamiento para adaptación y financiamiento para pérdidas y daños para la República Dominicana. El sector privado, como sabemos, juega un rol fundamental en la mitigación. Sin embargo, tenemos un enfoque de que en el marco de adaptación el sector privado pueda empezar a ver oportunidades de financiamiento y nosotros podamos crear, como se dice en inglés, enabling environment, para que ustedes puedan acceder a estos, digamos que a este respaldo gubernamental, ya sea a través de la cooperación internacional, a través de inversión del sector público, a través de inversión de ustedes mismos, pero que estén respaldados en ese marco del proceso del Plan Nacional de Adaptación. Hoy nosotros vamos a ver un enfoque interesante porque vamos a explicar un poquito el informe del panel intergubernamental de cambio climático y cómo esto incide, qué tanto son esos escenarios retadores y alarmantes que todos hemos escuchado en las noticias en el último mes y medio y cómo se llevan esos informes científicos a la implementación a través de retroalimentación política para la toma de decisiones a nivel nacional e internacional y cómo esto incide en cómo el sector privado pues se va a transformar. Yo siempre que intervengo hablo de que ha llegado la hora de llevar la República Dominicana al próximo nivel. No quiero inclinarme por nadie, pero soy una fanática de lo que hace el Banco Popular porque entiendo que está encaminado a ir a ese próximo nivel y entiendo que ahí es donde todos debemos irnos encaminando porque esos pasos son muy claros. Y la financiación para la adaptación es clave y debemos empezar a ver las oportunidades en ello, siempre atacando el problema. Y por eso estamos aquí hoy, conocer el problema pues para dar el próximo paso. No me voy a extender más porque ustedes saben, este es mi tema que me apasiona, en el que me he formado y que ha marcado mi vida y si sigo hablando no termino. Pero bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos y por apoyar no solamente el gobierno de la República Dominicana, que es de ustedes, sino por su compromiso como sector y como pues entes de la sociedad. Así que muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias a Natalie, nuestra directora de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que siempre nos invita a tener esta reflexión sobre lo que es la adaptación y cómo podemos llevar nuestro país a un siguiente nivel. Dentro del proyecto Desarrollando Capacidades para el Avance en la Implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, uno de los ejes principales es trabajar en coordinación con el sector privado y por eso hemos hecho esta alianza estratégica con la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental EcoRed para traer este espacio a todos y a todas ustedes hoy. Y para darnos de igual forma unas palabras de apertura, vamos a recibir a Mariel Brea, la presidenta de EcoRed. Muy buenos días a todos. Estimada señora Natalie Flores, directora de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La señora Patricia Abreu, directora ejecutiva de Fondo de Agua de Santo Domingo. Estimado señor Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Generación de Energía Eléctrica. Estimado señor José Miguel Martínez Guride, coordinador nacional del proyecto NAP-RD. Y el señor Rafael Berigüete, asesor del proyecto NAP-RD. También quiero agradecer la presencia de nuestra vicepresidenta de EcoRed, la señora Dani Heredia, y nuestra directora ejecutiva, María Alicia Urbaneja. Saludamos y agradecemos también la presencia de todos en esta mañana, también los que nos están acompañando de forma virtual vía Zoom. Esta mañana nos sentimos muy agradecidos con el proyecto de desarrollo de capacidades para avanzar en el proceso del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y con las instituciones que lo componen, como son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el CEDAF y el Fondo Verde del Clima, por la oportunidad de realizar de manera conjunta esta actividad.
En esta ocasión generaremos un espacio de diálogo empresarial sobre el sexto informe del Plan Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que nos presenta una realidad irrefutable. La acción del ser humano está directamente relacionada con la actual emergencia climática a la cual nos encontramos mientras combatimos la pandemia de la COVID-19. Según el sexto informe de evaluación Cambio Climático 2021, la base de la ciencia física, el cambio climático ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y atmosféricos extremos en todas las regiones del mundo, generando olas de calor, fuertes precipitaciones, inundaciones, incendios forestales, sequías y ciclones tropicales de mayor intensidad con cada vez más frecuencia. También señala que durante los próximos milenios el nivel del mar ascenderá en un entorno de 2 a 3 metros si el calentamiento global se limita a 1.5 grados, uno de los objetivos planteados en el Acuerdo de París firmado en el 2015. República Dominicana es parte de este compromiso y se encuentra entre los 10 países más vulnerables ante el cambio climático. Para nuestra organización es de suma importancia exponer el rol fundamental del sector empresarial en la mitigación y adaptación al cambio climático para la construcción de sociedades sostenibles y resilientes frente a la amenaza climática. Para este encuentro contamos con la participación de representantes del Fondo de Agua de Santo Domingo y la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, gremios que agrupan y lideran acciones empresariales para afrontar los retos que nos presenta este sexto informe. Desde Corret hacemos un llamado a la acción del sector privado acerca de la impostergable necesidad de tomar decisiones innovadoras y sostenibles, así como fortalecer alianzas público-privadas para enfrentar los desafíos de los efectos del cambio climático y los que representan esto para nuestro país, aportando de manera transversal al logro de las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030. En nombre de nuestra red, nos sentimos agradecidos con la participación de este encuentro. Esperamos que se repliquen las buenas prácticas empresariales y que se apliquen medidas inmediatas para mitigar los efectos y adaptarnos a esta nueva realidad climática. Acciones que forman parte, sin duda, del desarrollo sostenible. Es hora de la acción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la presidenta de Corret que nos invita con estas palabras retadoras a tomar acción en este tema que es un tema de todos, la adaptación al cambio climático. Hoy tendremos unos panelistas de lujo en este tema. Vamos a tener un espacio interactivo donde vamos a poder ver diferentes enfoques de la adaptación al cambio climático en el sector privado. Pero antes vamos a tener una serie de presentaciones muy interesantes que nos traen nuestros panelistas. Y la primera es la del señor Rafael Berigüete. El ingeniero Berigüete fue director de proyectos del Grupo Forbes para América Latina, donde impulsó varias iniciativas bajo la modalidad de asociación público-privada para la provisión de servicios, energía e infraestructura en Ecuador, Perú, Argentina y Brasil. Ha coordinado diferentes procesos nacionales sobre mitigación y adaptación al cambio climático, entre ellos la implementación del plan DECC en los sectores cemento y residuos, la contribución nacional determinada, el primer informe bienal de actualización a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el BUR, y el estudio para la promoción del MDL en la República Dominicana. Actualmente es asesor en materia de formulación de proyectos y financiamiento del proyecto Desarrollando Capacidades para avanzar en el proceso del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de la República Dominicana, con responsabilidad de la formulación de las notas conceptuales de proyectos a ser sometidos ante el Fondo Verde para el Clima. Y hoy nos trae la presentación Desafíos que impone el cambio climático para la República Dominicana a la luz del sexto informe del IPCC. Bienvenido, Rafael. Muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta mañana y saludar
con mucho afecto y respeto a los colegas de Corred, sobre todo a su presidenta, Mariel, a María Alicia, una gran aliada en todas las iniciativas de sostenibilidad. Y también saludar a mis compañeros de jornada en el día de hoy, la señora Patricia Abreu del Fondo de Agua, el señor Manuel Cabral de la ADIE. A mis compañeros de proyecto y a todos ustedes, muchas gracias. Hoy yo he querido para esta actividad traer algunas reflexiones que nos deja el sexto informe del IPCC, que como ustedes saben ya está siendo producido por el panel intergubernamental de cambio climático y ya también está entregando resultados. El informe no está completo. De 4 componentes esenciales que el informe siempre tiene, solamente se han publicado 2. Y el que traemos hoy es justamente el que tiene que ver con las bases físicas del cambio climático y algunas implicaciones que esto ya empieza a tener, que debe ser importante que tengan en mente los tomadores de decisión y los hacedores de política en todas las sociedades. El informe del IPCC mantiene una estructura casi siempre sin variaciones. Presenta en un primer nivel, acá, ok, el estado actual del clima, sobre todo para indicar dónde estamos realmente en el nivel de conocimiento sobre el cambio climático a través de efectos observados, cuáles son los posibles climas futuros a los cuales tenemos que hacer frente en los próximos años, y a partir de ahí divide la acción en 2 áreas de trabajo. Una que tiene que ver con la evaluación de los riesgos y vulnerabilidad ante el cambio climático, y 2, una que tiene que ver con las medidas que deben tomarse para limitar el calentamiento del planeta. Casi todos los informes del IPCC siguen esta estructura y este no es diferente. Sin embargo, sí nos trae algunas cuestiones que es importante. Como resaltaba Mariel, habla del calentamiento en primer lugar. Hay observaciones, y aquí ustedes lo pueden ver en esta gráfica, que asocian el calentamiento con la acción humana, y fíjense que durante registros de casi 2000 años, perdón, registro no, hay observaciones, hay simulaciones, hay modelos y hay proyecciones, pero han permitido construir una serie de datos de clima de prácticamente 2000 años. Y si nosotros nos fijamos, a partir de 1850 hasta el 2020 es que se ve este incremento del calentamiento que aquí hemos puesto de este lado. Si somos observadores, vemos que entre el 2000 y el 2020 ya el calentamiento está en 1.1 grados Celsius. Eso es una primera noticia contundente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho acuerdos internacionales en el marco de la convención que tienen el objetivo de limitar el calentamiento del planeta en 1.5 grados Celsius a final de siglo. Fíjense que en los primeros 20 años de este siglo ya vamos por 1.1. ¿Ok? Entonces, eso llama a que la acción debe ser urgente. El informe, dentro de ese conocimiento del clima actual, empieza a mostrarnos cómo se están comportando ciertas variables climáticas en todas las regiones del planeta. Y en este caso, por ejemplo, esta es una gráfica que representa los incrementos de temperatura observados. O sea, no solo tiene que ver por tema de cálculo, de simulaciones o proyecciones, observados a través de procesos científicos. Fíjense que en casi todas las regiones del planeta se está reportando un calentamiento. Y en el informe establecen las múltiples fuentes de información de donde se han obtenido estos datos. Y en algunas regiones, desde luego, hay diferencias. Pero eso también es bueno que se manifieste, porque nosotros solemos pensar que casi todo lo que ocurre es cambio climático. Y el informe ayuda a entender eso. Por ejemplo, en patrones como las lluvias intensas, fíjense que una región como la del Caribe, no hay un consenso definitivo sobre los cambios de patrones de lluvia en términos de lluvias intensas. Estamos hablando de eventos sobre todo como ocurren las tormentas. ¿Por qué? Porque las observaciones no son suficientes para decir
que se puede concluir que es debido al cambio climático. Eso es importante porque también nos llama a entender otra cosa. Para hacer afirmaciones sobre el tema del cambio climático, necesitamos tener data. Data con calidad y procesada a través de las técnicas científicas que se disponen en otros países incluso para poder tener mejores modelos climáticos. Que también me pareció interesante, tiene que ver con la sequía. El informe hace una distinción entre la sequía de amplios periodos de tiempo con la sequía llamada agrícola y ecológica, que es usualmente la que las personas perciben en el transcurso de su vida. En este caso, y creo que es importante y por eso lo trajemos acá, fíjense que hay poco acuerdo de que esas sequías agrícolas y ecológicas sean debidas al cambio climático, pero fíjense que está el tema de la disponibilidad de datos. En muchos lugares, y a veces nos ocurre a nosotros, reportamos sequía porque las personas dentro de su día a día empiezan a notar que no llueve, o no llueve en periodos específicos, o no llueve cuando debería de llover. Eso no quiere decir que no sea un fenómeno de cambio climático, sino que no existen los datos suficientes para poder afirmarlo científicamente. Esto es importante porque también nos dice que si vamos a declarar ciertos fenómenos como sequía, también tenemos que empezar a mejorar la calidad de los datos porque está cambiando. Sin embargo, fíjense que en casi todas las regiones, en cuanto a la sequía, hay dispersión en cuanto al consenso, a diferencia de la temperatura, donde sí las observaciones indican y de manera concluyente de que el calentamiento está ocurriendo. ¿Qué ocurre? ¿Qué está diciéndonos el informe sobre hacia dónde va todo esto? Que es la parte que nosotros entendemos que es más importante. El IPCC ha decidido hacer un cambio a solicitud de muchos países en la manera en cómo se proyecta el clima futuro. Porque en informes anteriores se utilizaban las llamadas trayectorias de emisiones representativas, que eran, digamos, que una suma de las emisiones proyectadas de cada país. Eso se cambió en este informe. Y se ha cambiado a una modalidad que se llaman trayectorias socioeconómicas compartidas a largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos viendo y entendiendo los cambios en el clima, no como un efecto de lo que cada país aporta o contribuye al tema del calentamiento. Estamos viendo el efecto que el calentamiento tiene en todas las otras sociedades. Eso para nosotros es muy importante porque como nosotros somos un país de bajas emisiones, nunca podremos ser representativos en la toma de acción hacia la mitigación del cambio climático con respecto a lo que es el problema a escala global. Sin embargo, esa solicitud ha venido de muchos países desarrollados y en desarrollo. ¿Por qué? Porque no solo es que las emisiones nos afectan en términos de calentamiento global, es que también producen otros efectos que también van a afectar, valga la redundancia, a nuestro país. Por ejemplo, para determinar las trayectorias socioeconómicas compartidas, el IPCC considera varias cosas. Uno, en el futuro tendremos más globalización o más regionalización. Tendremos más tecnología, innovación y eficiencia energética o tendremos más combustibles fósiles. Tendremos más efectos de las migraciones inducidas por el estrés climático o tendremos más restricciones de los países hacia las barreras que deben o deberán implementar para limitar esos efectos y desde luego los efectos socioeconómicos que tienen dentro de sus fronteras. Esas trayectorias para cada país son muy complejas y se ha empezado a trabajar. Ahorita yo le voy a hablar de qué estamos haciendo aquí en cuanto a ese tema, pero quería traerle eso porque eso realmente hace que lo que nosotros sacamos de este informe del IPCC no lo podemos comparar literalmente con lo que teníamos en el quinto y cuarto informe de evaluación. Tenemos que entender que ahora la métrica es diferente. Y si ustedes se fijan en esta gráfica, nos dice cómo pueden ser estas trayectorias. Y aquí se establece, por ejemplo, un SSP, una trayectoria socioeconómica compartida, 1 a 1.9, representa un escenario
donde el planeta consigue lograr un balance de 0 emisiones netas al 2050. Un escenario altamente optimista y, como estuvimos viendo, tiende a ser poco realista, basado en lo que vimos en la primera gráfica. ¿Ok? Fíjense que aunque se lograra ese escenario, que es el más optimista, los estudios indican que entre el 2021 y el 2040 habrá un calentamiento de 1.5. Entonces, si nosotros como sociedad queremos lograr cumplir con esta meta del 1.5 grados de calentamiento, es evidente que las acciones tienen que empezar a tomarse en muy corto plazo. Los demás escenarios van, obviamente, disminuyendo el nivel de ambición y, por ende, empiezan cada uno a producir o a reportar más calentamiento a medida que pasa el tiempo. Fíjense que un escenario, digamos, más crítico que el llamado 8.5, considera que se triplicarían las emisiones al 2075. Ese también es un escenario poco probable. ¿De acuerdo? Lo más razonable, y de hecho el informe así lo dispone, es que se entiende que el camino que deberá tomar la sociedad global tiene que estar, en principio, del Acuerdo de París, entre el escenario 1 a 1.9 y 1 a 2.6, que es el que limitaría el calentamiento de 1.5 a 2 grados antes de fin de siglo, pero que no nos sorprenda si caemos en un escenario intermedio, donde se puedan lograr esas ambiciones, pero nos tomaría más tiempo. A cada escenario de esto se establece cómo puede ocurrir el calentamiento, y algo que agrega el informe y que ha sido una solicitud de muchos países, sobre todo en desarrollo, es que incluye los efectos de los contaminantes locales. Antes solamente se hablaba de los gases de efecto invernadero y su efecto sobre la atmósfera, pero los países están diciendo, no, tenemos que ver también cómo aquellos efectos contaminantes que tienen impacto sobre la salud de las personas y sobre el ambiente local también contribuyen o se comportan en estos escenarios de emisiones, haciendo el informe mucho más completo en este aspecto. Aquí vemos en esta gráfica cómo sería el calentamiento según la trayectoria. Fíjense que, como les decía antes, este camino, digamos que el más optimista, obviamente una trayectoria de mucha eficiencia energética, mucha innovación hacia fin de siglo, podría limitar el calentamiento por debajo de los 1.5 que tiene como meta el Acuerdo de París. Pero fíjense que las acciones tienen que ser a corto plazo. Si nos vamos a tomar acciones a mediano plazo, y esto es desde el 2041 al 2060, notaremos que esta meta ya dejará de ser realista por completo. O sea, la acción tiene que ser inmediata. Y esto muestra que también es otro de los puntos que es importante en el informe, porque cuando nosotros hablamos con las personas y decimos un calentamiento de 1 grado Celsius, de 1,5 grados, de 2 grados, la gente piensa, bueno, ayer hacía un calor de 32 y yo tenía una sensación térmica de 38, me estaba quemando. Y la gente dirá, no, pero si pasamos de 32 a 33,5, no habrá diferencia. El informe nos aporta nuevas herramientas en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de los cambios regionales. ¿Por qué? Porque a cada grado de calentamiento habrán otros efectos dependiendo de la región del mundo donde uno se encuentre. ¿Qué quiere eso decir? Que habrán zonas que 1 grado de calentamiento representaría hasta 6 o 7 grados Celsius de aumento de temperatura localmente. Nosotros estamos en una franja, fíjense que aquí en el trópico, los cambios, por ejemplo, a un nivel de 1.5 grados Celsius, la meta optimista, podríamos estar con un incremento de temperatura que podría estar entre 2 o 2.5 grados. O sea, pensemos en eso. ¿Por qué? Fíjense que, y obviamente Manuel y Patricia nos hablarán con más propiedad sobre esos aspectos. Fíjense que con un aumento de temperatura como el que hemos tenido recientemente, se ha disparado el consumo energético doméstico. ¿Ok? Y desde luego se disparará el consumo de agua a nivel de los seres humanos, porque a final de cuentas lo que necesitamos es agua para regular ciertas funciones biológicas.
Si hay más calor, necesitaremos más agua. ¿De dónde viene esa agua o de dónde vendrá? ¿De dónde viene esa electricidad? ¿De dónde vendrá? Son de los temas que tenemos que discutir. Lo mismo hace el informe con la lluvia o los patrones de lluvia. Fíjense que los cambios porcentuales pueden ser muy grandes para ciertas zonas. Incluso aquí se ve que zonas como nuestra, con un calentamiento de 2 grados, podrían tener un cambio en la precipitación de hasta un menos 10%. Eso quiere decir que si teníamos una cantidad de agua específica, en este momento podríamos tener menos, solamente con un calentamiento de 2 grados. Lo mismo establece el informe para la sequía. Ahora, esos efectos que vimos de sequía, de cambio en los patrones de lluvia o disminución de la precipitación y aumento de la temperatura, son parte de los efectos que nosotros tenemos que trabajar a través de esfuerzo de planificación. Sin embargo, hay algunos otros efectos que nos está diciendo el informe que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la gestión de riesgos. Y habla que ante distintos escenarios de calentamiento se pueden o se van a disparar la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos. Algo que ya nos los habían dicho antes. Nos hablaban de más huracanes, de más tormentas, de sequías más intensas, más frecuentes. Sin embargo, el informe ahora lo cuantifica y nos dice que para muchas regiones del mundo, entre las que nosotros estamos, por ejemplo, para un nivel de calentamiento de 1.5 grados, podría ocurrir un evento con probabilidad de recurrencia de 10 años, podría ocurrir 4 veces. Eso quiere decir que un evento que antes nosotros podíamos ver una vez en cada 10 años, ahora en 10 años lo podíamos ver 4 veces. Ok, piensen cuando vemos estos eventos, lo que nos cuesta cada año que hay desplazamiento de personas, afectación de medios de vida, auxilio y socorro para poblaciones más vulnerables y los daños a la infraestructura y a la productividad. Y también cuantifica cómo podrían ser eso para eventos de ocurrencia de 50 años. Muy importante porque nosotros en 50 años tenemos al menos un huracán de gran magnitud. Entonces, un evento que pudiéramos nosotros durar 50 años para ver un ciclón David o un huracán George, podría ser que ahora lo veamos al menos 5 veces en esos 50 años. Eso es muy importante porque estos son insumos para la planificación. O sea, a diferencia de entender que vamos a tener un fenómeno de ocurrencia que quizás ocurre o quizás no, ya tenemos un valor estadístico que tiene que contribuir a hacer previsión de presupuestos públicos y empresariales, porque aunque a veces planificamos con espacio de 4 años, quizás esto nos esté llamando a que debemos ir un poco más allá. Lo mismo hace el informe para los eventos extremos de lluvia y la sequía ecológica y agrícola que le comentaba hace un rato. Entonces, ¿qué dice el informe? El informe vamos a tomarlo como un documento novedoso, ¿ok? Cuando sale el informe, o por lo menos este capítulo que nos ha traído hoy acá, hay una respuesta casi global a nivel de los medios, pero también empezamos a ver que hay muchos líderes de gobierno, de empresas, de sociedad civil y de medios de comunicación que empiezan a llamar la atención de que esto se está presentando como un problema realmente importante. Y eso es muy importante porque usualmente como el informe está construido por científicos y para científicos, suele no ser divulgado en el contexto de las sociedades. Ahora eso lo estamos cambiando. Creo que la estrategia de sacar los capítulos por partes ha sido certera porque este primer capítulo dice, mira, estamos en un problema. Entonces, lo primero que hay que identificar, mira, estamos en un problema, estamos en una situación que es un gran reto. Y desde luego llama a la acción el liderazgo. Pero fíjense qué dice el informe cuando habla de limitar el calentamiento si queremos mantenerlo en la meta optimista. Dice, como les mostraba antes, hay que alcanzar un objetivo de 0 emisiones netas al 2050. Pero también luego nos dice, hay que fijar otros objetivos basados en ciencia. ¿Por qué? Porque recuérdense que nosotros tenemos marcos regulatorios. Por ejemplo, nosotros ahora, nuestra política climática se basa en un compromiso
que establecemos en la NDC de reducir las emisiones hasta un 27%, ¿verdad? Con respecto a un año base o a una línea base que cambia. Eso es todavía un tema de discusión y análisis, pero es la meta que tenemos. Sin embargo, el informe nos dice, no, hay que empezar a fijar objetivos basados en ciencia. Eso es importante porque le abre un espacio también a las empresas a desarrollar acciones de investigación sobre estos fenómenos climáticos para poder fijar sus objetivos y también pedirle a los gobiernos, a los hacedores de política, que como sociedad empecemos a fijar criterios con base científica, que las decisiones sean tomadas de manera consciente, entendiendo que debe haber cierta flexibilidad porque el camino puede ser muy distinto según el sector, según el nivel socioeconómico e incluso según la ubicación geográfica. No va a ser lo mismo contribuir con la adaptación al cambio climático en la parte alta de la cuenca del río Sama que quizás hacerlo al final de la desembocadura del Yaque del Norte. O sea, hay que empezar a fijar objetivos que tengan esa flexibilidad para entender que las condiciones pueden variar de un lugar a otro. Nosotros, como respuesta, entendemos que viendo un desafío tan complejo, lo que tenemos que contribuir en este nivel que estamos es en mejorar nuestra base de comunicación, información y conocimiento del tema. No empezar a tomar decisiones apresuradas, porque eso luego puede ser contraproducente. El IPCC, en el informe, empieza a hacer también algunas recomendaciones. Nos dice, por ejemplo, hablando de retos, aumentar la cantidad de acceso a la información sobre el clima físico a nivel mundial, porque ya no solo es que hay un país que emite, que se llama China, o un país que emite, que se llama Estados Unidos, o un país o bloque de países que emite, que se llama la Unión Europea. Ahora tenemos que ver que esos efectos ya yo lo estoy sintiendo acá y lo estoy cuantificando. Desde luego, también eso es un espacio para los grupos que trabajen los sistemas de daños y pérdidas dentro del marco de la convención. Pero también nos dice que hay que empezar a desarrollar instrumentos a escala regional y basado en múltiples líneas de evidencia. Eso es importante porque nosotros no podemos quedarnos con los informes globales. Nosotros tenemos que producir la información a nivel de nuestra sociedad, de nuestro país e incluso de nuestras empresas y nuestros mercados. Porque recuérdense que a final de cuentas las empresas van a buscar un camino de sostenibilidad en torno a las condiciones que le impone el cambio climático. Y eso no solo es el accionar de la empresa como una unidad operativa, también es un mercado. ¿Qué pasa si mi mercado pierde su poder adquisitivo por este tipo de fenómenos? O si migra hacia otra tecnología o hacia otros bienes y servicios porque ya los que le estamos proveyendo actualmente no son sostenibles. Y lo tercero es que nos llama a incluir productos de observación. Eso es importante, pero creo que esa es una recomendación que debe calar mucho en la academia y en los programas de formación científica. A veces queremos hablar del cambio climático, pero no nos dedicamos a hacer los estudios basados en observación. ¿Ok? O sea, y esto es importante. En estos días que me tocó visitar una comunidad rural donde vive parte de mi familia, estábamos hablando y había un señor que hablaba desde dónde subía un río cuando se crecía, ¿verdad? Y yo me sorprendí porque de niños nos bañábamos ahí. Y él decía, no, mire, el agua llegaba hasta allá. O sea, hay un conocimiento que está disperso, que le puede decir incluso a los agricultores de esa zona hasta dónde se pueden asentar. Lo que pasa es que no hemos podido sistematizarlo como un conocimiento para tomar decisiones. Y desde luego, cuando ya tenemos el agua al cuello, literalmente, entonces es que queremos salir corriendo. Eso tiene que empezar a mejorar. Y no solo a nivel de comunidades, sino también a nivel de empresas y grupos empresariales. En el caso de los sectores agua y energía, que vamos a ver en las presentaciones siguientes, el informe no toca las acciones directas. Nosotros quisimos, en base a la reflexión de lo que leímos y analizamos, sí entender algo que no está incluido en los otros instrumentos que tenemos. Y es que nosotros tenemos que ver en nuestra organización y marco de políticas que el agua y la energía sean reconocidos como
aspectos estratégicos de la estrategia de sostenibilidad del país. Porque ahí pueden haber leyes sectoriales y leyes con incentivo o regulación para ciertas actividades en torno al agua y la energía. Pero hay que empezar a verlo como algo estratégico, porque ambos han demostrado que son finitos, por lo menos en el uso que le podemos dar. Y curiosamente, son dos aspectos donde nuestra sociedad todavía tiene grandes retos, sobre todo por, en algunos casos, la cultura de no pago, ¿verdad? De servicios esenciales, que tienen un costo alto, que todos sabemos que cuesta, que sabemos que muchas veces por no reconocer el costo, se mal usa o se malgasta o se desperdicia. Y entonces, aparentemente nadie como que le pone atención a eso. Entonces, eso es porque no lo vemos como algo estratégico. Desde luego, en el momento en que empecemos a ver que otros dejan de tenerlo, entonces le pondremos un mayor valor. Esto, y es parte de nuestra respuesta dentro del proyecto que estamos trabajando y el que nos trajo acá, es nuestro Plan Nacional de Adaptación que el país tiene, que sigue siendo un instrumento sumamente útil para trabajar estos temas, incluso con la información que nos trae el IPCC ahora. Ese plan contempla medidas en 8 sectores, entre los cuales están el agua y la energía, la salud, los sistemas costeros marinos, el turismo, la agricultura, seguridad alimentaria, asentamientos humanos, infraestructura y turismo. Sin embargo, nosotros hemos sacado algunas acciones que están dentro del plan. En el caso del agua, fíjense que la que aparece como principal tiene que ver con aumentar la oferta y reducir la demanda de agua, incluyendo la educación. Obviamente eso es a nivel de grupos humanos y de sistema productivo. Y en el caso de la energía, tiene que ver también con varias cosas. Una es que empezar a conectar el tema de la energía con las estrategias de producción y consumo sostenible. Yo le he puesto como parecen en el plan, pero yo creo que esta debe ser la primera, ¿verdad? Y desde luego eso va a conllevar un conjunto adicional de medidas en el sector energía. Para no extenderme. Ahora, ¿qué está haciendo el proyecto? Nosotros, dentro de nuestro capítulo de generación de información y fortalecimiento de capacidades, estamos trabajando actualmente con los siguientes procesos. Estamos construyendo un escenario de cambio climático para temperatura, precipitación y aumento del nivel del mar hasta el 2100, usando los parámetros del AR6, que es un trabajo que ya está en proceso y esperamos que sea público próximamente, y que incluye desarrollar capacidades dentro del Ministerio de Ambiente, la ONAMED y el INDRI para también realizar escenarios climáticos a escala reducida. El país tiene escenario climático para escala nacional. Nosotros lo estamos haciendo a nivel de sectores y sistemas priorizados dentro del Plan Nacional de Adaptación, los 8 que le comenté anteriormente, y también estamos incluyendo un curso diplomado para instituciones y empresas que quieran tener capacidades para realizar los escenarios de cambio climático. Tenemos un segundo proceso que también está en marcha, que es la construcción de los escenarios socioeconómicos de la República Dominicana del 2040 y del 2080, que nos van a decir justamente cuáles son las trayectorias socioeconómicas compartidas a la cual la República Dominicana puede aspirar en largo plazo. Yo les mostraba las curvas de 8.5, de 1.6, etcétera, con ese tipo de estudios que no tienen muchos países, por cierto. Nosotros esperamos a ver cuáles van a ser los escenarios de desarrollo económico y social de la República Dominicana a través de los sistemas y sectores que están incluidos en el Plan Nacional de Adaptación, y también incluiremos avances en cuanto a análisis de vulnerabilidad y riesgo climático. El país tenía análisis de vulnerabilidad climática en algunos sectores, creo que agua, salud y turismo, pero nosotros vamos a incluir el riesgo climático, porque al final de cuentas lo que se va a gestionar son los riesgos desde el punto de vista de la planificación. Y estamos en un proceso que ya esperamos lanzar en las próximas semanas, que tiene que ver con la evaluación de los costos y beneficios de las medidas de adaptación. Eso es muy importante, porque este tipo de trabajos, obviamente una evaluación de costo-beneficio, incluye para este trabajo también la evaluación económica de la rentabilidad en términos de tasa interna de retorno y valor presente neto de las opciones de adaptación. ¿Por qué?
porque como ustedes habrán notado, nosotros tenemos muchos planes para muchas cosas, donde se plasman a veces las aspiraciones de todo el equipo de trabajo, pero luego eso es imposible llevarlo a la práctica, sobre todo por tema de financiamiento. Como el financiamiento es escaso, y lo más probable continúe siéndolo, nosotros queremos hacer este aporte para que se pueda evaluar cuáles son aquellas medidas que pueden tener los mayores beneficios y cuáles son los costos y efectos no previstos. ¿Por qué? Porque entendemos que si vamos a empoderar a un sector empresarial, a un sector formulador de políticas, de la necesidad de trabajar la adaptación al cambio climático, tenemos que decirle que él va a sacar de ahí, porque no se trata solo de que se preocupen o de que lo digan en la prensa o a través de los documentos, sino que puedan decir con criterios económicos, obviamente, y de rentabilidad, cuáles son las acciones que deben tomarse y hacerse primero, porque su efecto puede contribuir con la mejoría de las siguientes. Y para concluir, tenemos también un proceso que tiene que ver con fortalecer capacidades dentro del Ministerio de Ambiente para incluir la perspectiva de adaptación al cambio climático en los procesos de evaluación. Muy importante, porque recuerden que los proyectos nuevos, sobre todo, que tienen inversión, que tienen infraestructura, van a requerir licenciamiento. Entonces, no podemos decir que hay un proyecto que contribuye a la mitigación del cambio climático o a la adaptación de la sociedad dominicana y que luego no pueda ser evaluado y priorizado dentro de las instituciones que emiten los permisos y licencias para ese tipo de proyectos. Ese proceso está todavía un poco, digamos, incipiente. Los términos de referencia se van a lanzar para las consultorías, esperamos que antes de fin de año, pero nosotros lo traemos acá porque tiene que estar conectado. O sea, cuando el tomador de decisión ve la problemática que enfrenta desde su perspectiva empresarial, gubernamental o de sociedad civil y tiene la información de los costos y beneficios de las medidas, puede formular mejores portafolios de proyectos, sobre todo pensando en su propia resiliencia y sustentabilidad. Pero no hacemos nada si cuando eso llega a los escritorios, en las oficinas que tienen que ver con licenciamiento, empiezan a sufrir, ¿verdad? Porque entonces se pierde el impulso que pueden tomar las iniciativas. Y justamente lo que el proyecto quiere lograr es que las iniciativas sean priorizadas a través de nuestro marco de planificación y administrativo. Por lo cual la tarea es grande, pero nosotros la hemos asumido porque entendemos que esa es una manera eficiente de hacer una gran contribución. De mi parte, muchas gracias y que disfruten el resto de la jornada. Bueno, muchísimas gracias a Rafael Berigüete, que como siempre nos trae unas informaciones adecuadas y, como decimos en nuestro país, aplatanadas para entenderlas y ver cómo nos afectan directamente. Para continuar con esta jornada, vamos a recibir a la señora Patricia Abreu, quien es la directora ejecutiva del Fondo Agua de Santo Domingo. Patricia es egresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, graduada de Ingeniería Civil. Posee una maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Utah State en la ciudad de Logan, Utah, en Estados Unidos, y a la vez un diplomado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown en Washington, Estados Unidos. Ha publicado en el Journal de Ingeniería Medioambiental de los Estados Unidos y en diversas publicaciones americanas y dominicanas. Pertenece a varias asociaciones medioambientales de los Estados Unidos y domina los idiomas español, inglés y francés. Y tenemos el gusto de recibirla hoy para su presentación, la adaptación al cambio climático en el sector agua, experiencia del Fondo Agua de Santo Domingo. Bueno, muchísimas gracias. Quiero ser reiterativa, pero tengo que serlo. No quiero ser reiterativa, perdón, pero tengo que serlo porque tengo que realmente reconocer, primero sentirme muy honrada y agradecida de la invitación, especialmente de socios estratégicos y fundadores del Fondo Agua de Santo Domingo, como lo son Ecored, CEDAF, el Banco Popular a través de su fundación. O sea que tenemos grandes aliados, igual también socios
con los que nos une también lazos de amistad de muchos años, porque participamos, nuestra vida profesional estuvimos transitando por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así que de verdad que muy alegre de estar aquí viendo caras amigas y colegas viejos, no porque tengamos mucha edad, sino porque tenemos mucho tiempo conociéndonos. Así que, bueno, quería aprovechar la ocasión para hablar un poquito sobre la experiencia y el modelo de lo que es el Fondo de Agua Santo Domingo. Como es un modelo para garantizar la gestión y el reabastecimiento y saneamiento de las cuencas alimentadoras o que suplen el agua para el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, que son las cuencas del río Osama Isabela, las cuencas del río, la cuenca del río Jani y la cuenca del río Nizao. Pero para que entendamos mejor cómo funciona una cuenca hidrográfica, estamos hablando de cuencas que suplen el agua del Gran Santo Domingo, tenemos que ver cómo funciona una cuenca hidrográfica. Y funciona de la siguiente manera. Las comunidades en la cuenca alta son las más sacrificadas, son los protagonistas, los que están ahí cuidando, guardianes de esos ecosistemas, que suplen como servicios ecosistémicos el agua a nuestras ciudades. Entonces, estos son los que en los lugares donde nosotros tenemos que trabajar y enfocar esa restauración ecosistémica. Los servicios que recibimos de la cuenca somos nosotros los grandes beneficiados en la parte baja, en la cuenca abajo, que son captación, purificación, mitigación de inundaciones y las recargas acuíferas. Finalmente, en nuestras grandes ciudades como usuarios somos los beneficiarios. ¿Qué hacemos a través del Fondo de Agua? Pues a través del Fondo de Agua como mecanismo innovador, a través de contribuciones voluntarias de capital, podemos formular proyectos e iniciativas y programas que generen incentivos que puedan, a través de materiales, de asistencia y de recursos, devolverle a la cuenca alta, a esas grandes poblaciones, a esas comunidades que están tan sacrificadas, devolverle al ecosistema esos servicios de los que nosotros somos usuarios todos los días. En el fondo tenemos varios socios fundadores que tienen diversos quehaceres. En la parte académica tenemos a la Fundación de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, UNFU, tenemos también al Instituto Tecnológico de Santo Domingo, mi alma mater. A la parte gubernamental, como mencionaba, tenemos un socio muy importante, que es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS. Actualmente su director ejecutivo funge como secretario de nuestra junta directiva. A nivel no gubernamental, un socio muy querido, el CEDAF, que se me olvidó mencionar que también es un socio fundador y participa de este proyecto, The Nature Conservancy, EcoRed, como ya les decía, la Fundación Sur Futuro y Pronatura, y a nivel empresarial, aquí estoy mencionando solamente nuestros fondos, nuestros socios fundadores, tenemos varios socios que mencionaremos más adelante, tenemos a Bepensa Dominicana, a la Fundación Propagás, a la Fundación Popular, al Grupo Universal y al Grupo Mercacit. Pero el Fondo de Agua pertenece a una sombrilla más amplia. Nuestro Fondo de Agua de Santo Domingo pertenece a lo que llamamos la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Actualmente tenemos 26 fondos de agua creados en toda Latinoamérica, 13 que están en proceso de formación y, oh, sorpresa, en la República Dominicana tenemos 2 fondos, el Fondo de Agua de Santo Domingo y el Fondo de Agua Yaque del Norte. Yo creo que esto es una prueba fehaciente de que realmente estamos priorizando los recursos hídricos en la República Dominicana como un recurso inalienable e importante. Aquí estamos nuestros socios y aliados, están algunos, no todos, pero yo no los voy a mencionar nombre por nombre, pero sí quería que ustedes vieran la diversidad de quehaceres productivos que tenemos, de empresas que contribuyen al Fondo de Santo Domingo. Desde, como ustedes puedan ver, entidades académicas hasta entidades bancarias, empresas de quehacer minero, generadoras de electricidad, distribuidores de electricidad. También tenemos organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, empresas que producen servicios o embotelladoras de servicios. O sea que hay un diverso quehacer. Hemos podido captar y hemos podido conquistar el corazón de muchas empresas que contribuyen día a día en los labores que realizamos en el Fondo de Agua Santo Domingo. ¿Y cómo funciona el Fondo de Agua de Santo Domingo? Yo les decía que el Fondo de Agua de Santo Domingo es un mecanismo innovador porque trabaja a través de contribuciones voluntarias de capital. ¿Pero cómo funciona? Pues nosotros somos el primer fideicomiso filantrópico verde y tenemos un fondo de capital creciente que se alimenta de esas contribuciones, pero a la vez entonces tenemos una fiduciaria, que es la representante legal, en este caso la tenemos con el Banco Popular, una junta del fideicomiso, una junta directiva,
que más o menos traza las directrices alrededor de las inversiones que se hagan, una secretaría técnica que se encarga de formular esos programas de implementación de todos los días y finalmente, a través de este fondo, pues diseñamos programas que vayan a beneficiar a los comunitarios de las cuencas altas y bajas, de estas cuencas que alimentan el Gran Santo Domingo. Yo siempre digo cuando hago estas presentaciones que tengo una junta directiva de ensueño, o sea, de lujo. Cuento con un presidente muy comprometido, el señor Roberto Herrera, todos son muy comprometidos, pero muy comprometidos con estos temas de sostenibilidad, de medio ambiente y de preservación de nuestros recursos naturales. El señor Juan Roberto Amel, que es el vicepresidente, doña Pirigua Bonetti, que así le decimos cariñosamente, de la Fundación Propagás, doña Melba Segura de Grullón, de la Fundación Sur Futuro, Felipe Suberbí, el ingeniero Felipe Suberbí, como decía, el director ejecutivo de la CAS, que es secretario, Francisco Núñez, de The Nature Conservancy, que es nuestro director, y José Armenteros, del Grupo Mercasit, que es nuestro tesorero. Así que mejor de ahí no podríamos nosotros estar. ¿Cómo funcionamos como estructura institucional? Pues tenemos una asamblea general de socios, una junta directiva, como yo lo decía, y dentro de la junta directiva pues somos muy activos a través de diversos comités. Tenemos un comité administrativo, un comité técnico asesor y un comité de comunicaciones, y puedo decir que todos nuestros miembros y nuestros socios están súper involucrados en cada uno de estos comités. La dirección ejecutiva, pues que ostentamos una coordinación administrativa y de comunicaciones, una coordinación técnica y un programa de donantes. Voy por razones de tiempo a pasar este video que era muy interesante, pero creo que al principio de la actividad pues lo estuvimos exponiendo para que ustedes lo vean. Nosotros tenemos un canal de YouTube de Fondo de Agua Santo Domingo y ahí está ese caso de éxito de la microcuenca del río Mahomita en la cuenca del río Jaina. Me hubiese encantado mostrarlo, pero vamos a seguir adelante. Estas son las estrategias en las que nosotros basamos nuestros trabajos en el Fondo de Agua Santo Domingo. Primero, la recuperación de todos los corredores ribereños. Claro, nuestra interacción y nuestro enfoque son, nuevamente como le decía, las cuencas hidrográficas que alimentan el Gran Santo Domingo, Osama Isabela, Jaina y Nizao. La conservación de bosques y las fuentes productores de agua. Trabajamos a través de sistemas agroforestales o de reforestación, no solamente pura y dura con especies nativas y endémicas, sino también con sistemas agroforestales para generar ingresos adicionales. Tenemos también la capacitación y la promoción de buenas prácticas agropecuarias en las comunidades, la restauración y la recuperación de humedales y de manglares y la gestión de riesgo de incendio. Aquí podemos ver en los tres colores representativos la cuenca en la que estamos trabajando. En el color azul está la cuenca Osama de Isabela, en el verde la de Jaina y en el naranja la de Nizao. Y como aquí tenemos algunas de las intervenciones, en la cuenca de Nizao tenemos intervenciones de defensa, por ejemplo, con implementadores como CEDAF y The Nature Conservancy. En la cuenca del río Jaina tenemos intervenciones de Jaina, de AES Dominicana, hablando de energía el día de hoy aquí, tenemos también del Grupo Universal, y en la cuenca del río Sama tenemos de la Fundación Popular, de la Fundación Propagás, de CID, de Mercasit y de Cormidón, entre otras, que no me da tiempo mencionar. Pero a nivel del fondo de agua, nosotros no estamos improvisando. Y algo interesante que decía Rafael era que hay que basar la toma de decisiones y los diagnósticos que vamos a hacer a nivel empresarial y a nivel de país basada en la información, basada en línea base con rigor científico. Y esto ha apuntado el fondo cuando hacemos un estudio de índice de escasez de agua previo a delimitar y a priorizar cuáles son las subcuencas y cuencas en las que vamos a hacer intervenciones. Entonces, como ustedes pueden ver, un poco parecido a lo que mostraba Rafael en los datos del IPCC, no quiero ser escandalosa, pero es la realidad. Al 2050, la República Dominicana puede estar en un proceso de escasez total de agua, o de un gran proceso de escasez. Porque ustedes se fijan aquí, la capacidad productiva de metros cúbicos por año al año 2050 es de una escasez total. Y esto nos ha llevado a tomar decisiones con relación a la priorización de las intervenciones que hacemos. Entonces, aquí podemos ver que dependiendo de la prioridad que le demos, cuáles son de la pendiente en las cuencas altas, medias y bajas, cuáles son los usos y coberturas que hay, cómo nosotros podemos intervenir y cómo priorizamos estas zonas a través de los programas que realizamos en el Fondo de Agua de Santo Domingo.
Aquí como ejemplo, por ejemplo, en la cuenca del río Sama, tenemos cuáles son, por esos estudios, cuáles son las cuencas y microcuencas que nosotros consideramos prioritarias, pero en cada una de ellas, inclusive, aunque no estén con estrés hídrico o escasez total, hay intervenciones. Lo único que lo hacemos con la lógica que dijo Rafael, de que a corto plazo intervenimos las que tienen un mayor estrés y a mediano y largo plazo hacemos intervenciones en las demás. Aquí rápidamente tenemos entonces cuáles son las intervenciones que estamos haciendo en cada una de nuestras microcuencas prioritarias, en la cuenca de Los Ama, aquí en la de Jaina y en la de Nizao. ¿Cómo nosotros hacemos estas intervenciones? Yo le decía que a través de estas contribuciones de capital generamos proyectos, pero muchos de ellos tratamos de hacer reforestación con especies nativas y endémicas de la isla para poder preservar nuestra biodiversidad, pero por otro lado una intervención novedosa y que genera resultados muy positivos son las intervenciones con sistemas agroforestales. ¿Por qué? Porque representa una fuente de ingresos adicional para estas comunidades. Esto hace una mejor garantía de conservación y las comunidades se ven muy interesadas en su implementación. Yo siempre hago una anécdota. O sea, nosotros hemos visto en estas comunidades que real y efectivamente ellos tienen un impacto, o sea, el fondo de agua, además de tener este impacto ambiental en la conservación de los recursos naturales y en su mejor gestión, también tiene un impacto social considerable. Y es que nosotros hemos sido testigos de primera línea de cómo las comunidades, con esos ingresos adicionales que reciben, pueden tener acceso a servicios básicos a lo que antes no tenían, como mejorar su vivienda, como llevar niños a las escuelas, sus hijos a las escuelas, como tener garantizada una mejor seguridad alimentaria. Real y efectivamente hacemos más que conservar y que esa restauración, sino también trabajar con la gente, o sea, el lado humano, que yo creo que es muy importante y que ahora todo el IPCC también está haciendo ese enfoque, no solamente en una mejor gestión de los recursos, sino en cómo los humanos podemos tener una permanencia y una supervivencia a través de una mejor gestión de los recursos. Una meta acumulada que tenemos de proyectos al 2025, que lo vamos a cumplir, estoy contenta de decir que lo vamos a poder cumplir, es la intervención de 2.000 hectáreas y la producción de más de 1.5 metros cúbicos de agua reabastecidos por año en estas 3 cuencas. Pero esto no se hace sin retos. Mucho de lo que mencionó Rafael están integrados en estos que nosotros hemos querido vislumbrar. Primero, la contaminación por residuos sólidos que se encuentra en todas nuestras cuencas, no solamente en la parte alta y la baja, y no los residuos sólidos que ustedes ven todos los días, sino a nivel de calidad, de indicadores de calidad de agua, por la cantidad de fuentes de aguas no servidas que van a nuestras cuencas hidrográficas. La parte de crear conciencia ciudadana a través de información y de educación a todos los niveles, a los niveles de alta gerencia también, como en las comunidades y en las escuelas, en los niños, el fortalecimiento de la gobernanza a través de los comités de microcuencas, la calidad de agua, como decía, a través de acciones de saneamiento que se pueden hacer, y eso hablaremos más adelante en el panel, en las empresas, el mejoramiento de los sistemas sanitarios y de acceso a agua a través de acueductos comunitarios. Finalmente, para no extenderme en el tiempo, y creo que podremos tener más tiempo de conversar en nuestro panel, estas son nuestras redes sociales y nuestros contactos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Patricia Abreu del Fondo de Agua de Santo Domingo por esta interesante exposición que nos da una visión certera de la situación que tenemos actualmente con nuestros recursos hídricos. Para continuar con estas interesantes intervenciones que hoy nos competen y nos traen a esta actividad, vamos a seguir con el señor Manuel Cabral de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de dicha asociación. En ese rol se desempeña como vocero y encargado de la estrategia de asuntos corporativos de la industria eléctrica privada del país. Profesional senior en asuntos corporativos, comunicación y legal, con más de 18 años de experiencia asesorando a sectores regulados, se destacan energía, combustibles, bebidas alcohólicas, sector logístico, tabaco y farmacéutico. Miembro del Consejo de Administración de Advanced Asset Management, sociedad administradora de fondos de inversión y miembro de varios de sus comités de apoyos. Y hoy el señor Manuel Cabral nos acompaña con la presentación Acciones impulsadas por la industria eléctrica para la mitigación y adaptación al cambio climático. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que como les comentaba a algunos antes de iniciar el evento, para ADIES es muy importante participar en este tipo de foros porque a veces lamentablemente se toma información que no es correcta en cuanto al impacto que causa el sector eléctrico nacional, no tomando en cuenta todas las inversiones y proyectos que se han ido haciendo a través de la historia. Primero que nada, ADIES representa, haciendo una introducción de la asociación, representa todo el sector privado que tiene accionar en el sector eléctrico dominicano. Ahí hablamos de la parte de generación eléctrica, tanto convencional como renovables. También representamos a los sistemas aislados que operan en la República Dominicana. Es decir, que podemos ver la totalidad, perdón, la totalidad del sector eléctrico en todos sus diferentes subsectores. Algo importante es, en los últimos 20 años, 21 años, desde que se dio la reforma en el sector eléctrico dominicano, ha habido dos mundos paralelos, vamos a decir, el mundo de la distribución o el sector de distribución y el sector de generación de la República Dominicana, de generación eléctrica. Como pueden ver aquí, para no caerme, aquí podemos ver la matriz de generación eléctrica, es decir, la matriz, eso es lo que realmente se usó para generar electricidad en la República Dominicana en el año 2000, que era un año después de la gran reestructuración del sector eléctrico dominicano. Vemos que la matriz estaba dominada por derivados de petróleo, es decir, más de casi el 90% era generado con derivados del petróleo. Rápidamente, en el próximo slide les voy a enseñar la evolución de eso. Rápidamente se fue diversificando esa matriz. Y le voy a hacer énfasis en la diversificación de la matriz eléctrica como una de las fortalezas que tenemos en la República Dominicana. A pesar de que muchas críticas se hacen a la generación en base a derivados de petróleo, la misma tiene su utilidad en una matriz eléctrica y te ayuda a balancear en las altas y bajas. Y como estamos viendo en el mundo post-pandémico, o comenzando a post-pandemia, si Dios quiere, vemos que se presentan temas logísticos en cuanto a diferentes combustibles. Entonces, por eso es bueno tener una matriz diversificada. Bien, vemos ya que en el 2018 había una gran presencia de gas natural y derivado de petróleo comenzó a bajar. Ahí comenzamos a ver también ya la introducción de energías renovables no convencionales, especialmente viento y sol, y un proyecto de biomasa que está en San Pedro Macorís. Ya para el primer semestre de este año, vemos que el gas natural, que se le llama el combustible de transición, es el que domina la matriz eléctrica dominicana. Es decir, que nosotros generamos mayormente con gas natural. El gobierno pasado, como todos ustedes saben, digo todo porque ha salido mucho en la prensa, tomó una decisión de hacer una planta de generación eléctrica a base de carbón mineral. Y por eso vimos el gran aumento en generación a base de carbón. Y eso es lo que fue una decisión que tomó el gobierno y es la que tenemos que vivir con ella en ese sentido. Es un activo del gobierno. Pero ahí podemos ver también cómo energías renovables, es decir, generación a través de energías renovables continúa aumentando, y eso lo vamos a ver en otros slides más adelante. ¿Qué tema podemos resaltar aquí? Bueno, que ven ahí en el 2021, y esto es un logro que tal vez el gobierno no lo ha dicho mucho, los apagones se han reducido de manera drástica. Y eso es muy importante, y para ese foro es muy importante. Lamentablemente, actualmente estamos en una coyuntura difícil en el sector eléctrico, causada por muchos factores, como son el crecimiento inesperado de la economía, es decir, el relanzamiento económico, tanto nacional como mundial. Ya le mencioné los problemas logísticos de los combustibles, que ha impactado el precio de los mismos, y la ola de calor que estamos viviendo.
se estamos viendo una hora de calor y con poca lluvia, lo cual afecta de manera importante la demanda eléctrica. Eso no es este año. Un periodista que me llamó hace unos días, yo le dije, mira, revisa las noticias en agosto, septiembre, los últimos 4 años, y tú vas a ver que todos los años, para esta época, tenemos una crisis. ¿Por qué? Porque la demanda se dispara. Y ahí lo que hay también como país, tenemos siempre que tener pendiente de que tenemos que mejorar la planificación. Y la planificación con todos esos datos que nos dieron en la mañana, y todos esos estudios, tenemos que comenzar a tomar en cuenta que es una realidad. Y eso es lo que está pasando en la República Dominicana actualmente. Pero le digo que es importante para este foro la reducción de los apagones, porque aquí estamos viendo la generación a gran escala. Estamos viendo los parques de generación que inyectan el CENIT, el Sistema Nacional Interconectado de Electricidad. Aparte de eso, como todos sabemos, hay soluciones de emergencia y alternativas que contaminan igual o más, o emiten igual o más gases que todo el parque de generación que tenemos en la República Dominicana. Y eso es bien preocupante. Y yo tengo varios años en el sector ya, y yo no he visto no sé si existe ninguna evaluación de la cantidad de plantas generadoras de emergencia que existen y cuál es su impacto negativo al medio ambiente. Si eso debe ser alarmante. Y algunos que vivimos en algunas zonas, yo viví en una que había un parque, yo hacía ejercicio en ese parque, y cuando se iba la electricidad simplemente me tenía que ir, porque todas las plantas eléctricas tiraban sus gases ahí, la emisión ahí, y un problema muy serio. Aquí ven, este es el recuento que ya le dije, ven cómo la matriz evolucionó del año, después de la reforma hasta el 2019, y ven cómo fue bajando la participación de derivados de petróleo para la generación. Fue subiendo gas natural, y con la inversión de Punta Catalina, ¿verdad? Aumentó de manera importante en el año 2020, fue el año pasado ya cuando entraron las 2 plantas en línea ya, porque duraron, también se atrasaron un tiempo. Aquí quiero hacer un paréntesis porque he hablado de la diversificación de la matriz y de cómo ha bajado el derivado de petróleo. Ustedes lo van a ver más adelante, que ya estaban proyectando que para el año que viene generación a base de derivado de petróleo va a ser menos de 5% de la matriz, lo cual es muy positivo. Eso, generar con derivado de petróleo no es totalmente malo, tiene sus temas positivos y va muy de la mano con la generación de energías renovables no convencionales. ¿Por qué? Porque los parques eólicos y solares tienen todavía, porque no se han integrado los parques de baterías como en otros países, y la batería y los sistemas de batería todavía no están a un nivel que pueden balancear esos picos de los parques de energías renovables no convencionales. Entonces la generación a base de derivados de petróleo sirve esa función, una función importante. Nosotros vivimos en una isla y cada vez más tenemos, como van a ver, tenemos más energía generada a base de sol y viento. Si viene una tormenta repentina, si viene una nube grande en un área del país donde hay mucha generación a base solar, por ejemplo, esa generación cae de picada. Entonces eso afecta todo el aparato productivo, comercial y a nosotros como consumidores en los hogares. Entonces ahí tiene que haber un componente, y siempre va a tener que haber un componente de generación a base de derivados de petróleo, porque esas plantas reaccionan rápido ante la caída repentina del sistema. Entonces son las plantas que nos ayudan a no tener una caída total del sistema, porque ellas pueden reaccionar y prender rápida e inyectar rápido energía eléctrica al sistema. Aquí ven, esto es cómo fue creciendo, perdón por la distorsión, fue creciendo la generación a base de renovables no convencionales. Esto es increíble, cómo, y tal vez en el panel lo vamos a hablar de cómo esto pasó. Nosotros pasamos de casi nada hace una década, con 2 o 3 emprendedores que se entraron a generar a base de viento y de sol en este país. Allá eso ser la línea de todos los grandes grupos económicos que invierten en el sector eléctrico. Ya todos
o tienen parque en línea o están en proceso de construcción, lo cual es sumamente importante para nuestro país. Miren, estos son todos los proyectos. Aquí no le puse todos los que están ya aprobados por el gobierno para construcción, y son muchos, la verdad. Es decir, que la proyección que tenemos, la van a ver ahora, es muy alentadora en cuanto a el ingreso de parques de energía renovable no convencionales. Esta es la matriz de generación, como entendemos que va a terminar a final de año. Como ven, gas natural es el dominante. Ya el gobierno lanzó una licitación que está en proceso para el área de Montecristi, en el noroeste del país, y a base de gas natural. Así que vamos a ver el gas natural creciendo en la matriz de generación eléctrica, y eso es positivo desde el punto de vista de la República Dominicana, porque es el combustible de transición, así se le llama, hacia las energías renovables que emiten menos gases al medio ambiente. Ven el crecimiento sostenido de la generación a base de sol y viento. Ya vamos a superar el 10% de la matriz. Si tú agregas biomasa, también ya pasamos el 11%. Es decir que, y si tú agregas agua, que es una fuente renovable, ya vamos a terminar el país generando con más del 20% de la energía renovable, lo cual, para ser una isla pequeña como nosotros, con pocos recursos hídricos, lamentablemente, pero con mucho sol y algo de viento, estamos en un buen posicionamiento, la verdad. Y esto mejora, porque eso es así. Ven que para el 2024, y esto es una cifra que la verdad que estamos viendo hace unos meses solamente, de cómo el gobierno ha decidido aprobar muchos parques de energía renovable. Entonces ya ven que en el 2024, es en 3 años, vamos a estar generando, esa es la proyección, ¿verdad?, con más de 20% de energías renovables no convencionales. Si tú le sumas agua a eso, ya andaríamos por el 30% de energías renovables, lo cual nuevamente, para venir de hace una década de casi nada más 10% de generación hidráulica a 30% en 15 años, es un paso importante que estamos tomando en la República Dominicana. Carbón va a seguir bajando, va a seguir su ritmo, porque la realidad es que no va a haber inversiones nuevas en carbón en la República Dominicana. Ya hay 3 plantas, está Barahona Carbón, están las Citados, está Punta Catalina, y esa planta van a seguir su curso de vida normal. Y ahí vamos a ver qué pasa con esas plantas. Pero este es un escenario positivo, el cual estamos viendo en el sector eléctrico. Y como lo quiero reiterar, desde nuestro punto de vista, aparte obviamente del cambio que hemos tenido en matriz, la fortaleza está en la diversificación también. Tenemos una matriz muy diversa, y eso nos aporta mucho como país en la flexibilidad de los cambios, de los choques internacionales que tenemos. Como hoy dijo, no sé quién dijo, si fue el ministro de Energía o el presidente, ayer nosotros no producimos, es decir, no tenemos pozos de petróleo, de gas natural, de nada. Por eso la matriz tiene que ser bien diversificada para poder aguantar esos choques externos. Un tema que siempre ponemos, obviamente, es importante. Esa matriz no solo ha ayudado al tema de bajar la emisión, de diversificarla, sino que también ha bajado el precio de generación. Y esto es cíclico, obviamente. En este momento los precios están altos, porque es un mercado, ¿verdad? Si hay más demanda, el precio sube, pero en promedio el precio entendemos que va a terminar por los 8 centavos comparado con hace 2 años, 12 centavos. Y eso es importante desde el punto de vista también de que más personas acceden a la red eléctrica y más personas quieren ser parte de la red eléctrica nacional mediante el pago de su energía eléctrica, lo cual nos beneficia a todos. Hay países, por ejemplo, países no, tal vez regiones o estados en Estados Unidos que ya, por ejemplo, las viviendas nuevas no pueden acceder a gas natural para sus estufas o su calentador, sino que tienen que depender 100% de la red en ese estado estatal.
¿Por qué? Porque si tú estás como en este caso, como nosotros, como nación, apostando a una diversificación de la matriz, aportando a una matriz más amigable al medio ambiente, con menores precios, ahí es que tenemos que aportar como país. Y todas las inversiones tienen que ir a gran escala, porque es lo que nos sale mejor y más costo eficiente y que puede tener un impacto mucho mayor que buscando soluciones independientes. Entonces, un mensaje importante ahí. El sector eléctrico nacional no solo se ha ido, como ya han visto, es decir, ha pasado de como me llamaron en la introducción a DIE, como de generación. Eso era inicialmente, pero el sector eléctrico se ha diversificado de las grandes plantas a base de derivados o de carbón, a parques renovables, inversión extranjera, y ya esta es la próxima etapa, que es la movilidad eléctrica. Estos son los cargadores eléctricos donde hay en la República Dominicana, lo cual es mucho. Y lo importante aquí nuevamente es que todo esto sea parte de un sistema eléctrico versátil y bueno, que esa electricidad que utilizamos para la movilidad eléctrica también venga de esa misma fuente. Entonces, como ven, es un círculo total, el por qué, si queremos una sociedad que vaya liderada por las nuevas tecnologías, por industrialización, por la informática, tenemos que tener energía eléctrica, y tenemos que tener energía eléctrica de calidad. Esto aquí es, como ven, la demanda. República Dominicana no había reportado, pero ya los comenzamos a ver en la calle. Es decir, no había reportado el año pasado. Entonces, por eso no tenemos punto de partida. Pero la realidad es que, y lo estamos viendo, por lo menos yo lo veo, vemos más carros eléctricos en las vías. Esto es muy importante porque, y le explico lo que quiere decir eso, las inversiones en el sector eléctrico son altas. Son inversiones de capital intensivo y que toma tiempo en las tres áreas principales, en distribución, en transmisión y en generación. Y por ende es importante que se manden los mensajes positivos desde el gobierno de que se quiere invertir y hacia dónde se va esa inversión. Fíjense que a partir del 2018, como le mostré anteriormente, el gobierno pasado hizo inclusive un foro de CDE renovable y de ahí comenzó a dar permisos y a decir, como país me interesa ir hacia allá. ¿Y qué hizo eso? Que todos los organismos multilaterales, todos los inversionistas extranjeros y locales dijeron, bueno, si ese ritmo que la República Dominicana quiere, estamos dispuestos a invertir. Y de ahí en adelante se creó una ola de inversión en energía renovable no convencional en la República Dominicana. Si ven, cada uno de esos periodos tiene mensajes positivos y mensajes negativos. Cuando se mandan mensajes negativos a la inversión, no se invierte, porque son proyectos de muy alta capital, intensivo de tecnología, y la verdad que eso es importante. Hay un tema importante aquí, es que si queremos seguir del ritmo que llevamos de incrementos renovables, tenemos que seguir haciendo la infraestructura. Por ejemplo, la red de transmisión de la República Dominicana no estaba diseñada para traer energía eléctrica desde la parte oeste del país, porque es la parte donde menos población hay. Estoy hablando de toda la línea de fronteriza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que ahí que está la mayor capacidad de generación de energía solar. Entonces, ahora en el noroeste del país, es decir, todo el área de Santiago Rodríguez, Montecristi, Pedernales, Dajabón, toda esa área ahí, hay muchos permisos para construir parques solares. ¿Qué pasa? Que no tenemos una red de transmisión que traiga esa energía eléctrica a los centros de consumo, dígase el Cibao Central y el Gran Santo Domingo. Entonces eso también tenemos que, es decir, no solo es la inversión en parques, sino es todo lo que lleva como sistema energético y la política pública que lleva el Estado. Yo, es decir, por tema de tiempo, las conclusiones se las fui diciendo en lo que iba hablando. Ya tenemos una matriz diversificada,
hay una reducción importante en cuanto a la emisión de CO2 por toda la transición energética que estamos liderando. Ya le dije el 2024, el 20%, movilidad eléctrica una realidad, y que si queremos seguir con este ritmo, tenemos que como país planificarlo e invertir hacia allá y todos juntos llevar esa tendencia. Eso es, gracias. Muy bien, muchísimas gracias al señor Manuel de la ADIE. De verdad que hemos tenido unas ponencias sumamente agradables y enriquecedoras al conocimiento de todos. Ahora vamos a invitar a nuestros panelistas, el señor Rafael Berigueto, la señora Patricia Abreu, ya el señor Manuel Cabral está en el escenario, y como moderadora vamos a tener a la señora Lida Virginia Civilio, quien es asesora técnica para arreglos institucionales del proyecto NAP República Dominicana. Este panel lleva por nombre Acciones del empresariado que contribuyen con la adaptación al cambio climático y el aumento de la resiliencia. Bienvenidos sean. Muchísimas gracias, Lucero. Buenos días para todos. Saludamos también la presencia vía electrónica de las personas que están con nosotros a través de la plataforma Zoom. Y tal y como lo expresaba mi compañera recientemente, ahora vamos a tener conversaciones un poquito más de cerca con los expositores de la mañana, y vamos a hacer una actividad bastante interesante que queremos que sea lo más crítica y participativa de parte de cada uno de los interlocutores que vamos a tener. El panel ciertamente se titula Acciones del empresariado que contribuyen a la adaptación al cambio climático y al aumento de la resiliencia en la República Dominicana. El panel lo vamos a llevar a cabo de la siguiente manera. Vamos a hacer unas preguntas que están formuladas por el equipo organizador del proyecto, y de manera general a cada uno de ustedes se les va a permitir que expongan sus puntos de vista o su retroalimentación de cada una de ellas. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la primera pregunta. La primera es: ¿qué medidas de adaptación recomendarían ustedes a las empresas para propiciarla en la República Dominicana? Los micrófonos, ¿sí? ¿Quién gusta empezar? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que siempre es bueno, antes de empezar a hablar de medidas de adaptación, reconocer que las empresas son, o sea, tienen que tener rentabilidad. O sea, y que para que las empresas puedan adaptarse, cuando hablamos desde el punto de vista de adaptación al cambio climático, de la perspectiva de una empresa, la empresa tiene que seguir efectuando sus operaciones, ser rentable, ¿verdad? Sin que, o sea, aún, vamos a decir, adaptándose o teniendo en consideración los riesgos y los efectos que supone el cambio climático sobre sus operaciones. Bajo la base de esa premisa, iniciando por ahí, entonces sí entendemos que hay mucha oportunidad de las empresas de poderse adaptar a los efectos del cambio climático. Pero una de las cosas, yo quiero volver a una de las cosas que decía Rafael. Las empresas tienen que primero hacer un análisis de costo-beneficio, primero hacer una investigación de cuáles son las medidas o cuáles son, cómo los efectos del cambio climático, valga la redundancia, las afectan de manera directa. Y con estos datos, priorizar cuáles son los que pueden abordar a corto, mediano y largo plazo. Porque todas estas medidas de adaptación, pues, vamos a decir, tienen como resultado una inversión financiera. Entonces, para que puedan realmente ser efectivas, pues tienen que estas empresas priorizar estas medidas de adaptación, que pueden ser diversas. Pueden ser a través de alianzas público-privadas para poder encontrar estos recursos de los que hablaba también nuestra directora Natalie Flores al inicio de este panel o de esta actividad. Pueden ser a través de temas de diversificación de su matriz de su producción energética, como decía Manuel también, diversificar, buscar mecanismos innovadores y de energías renovables. No podía yo estar hablando como directora ejecutiva del Fondo de Agua Santo Domingo sin decir que hagan aportes a nivel de eficientizar el uso y la gestión del recurso hídrico en sus instalaciones. Y encaminarse en general, yo diría, para no entrar en cosas muy específicas, en una producción sostenible. Pero, como les decía, siempre que estas empresas puedan operar, puedan seguir operando
y siendo rentable, porque a la vez lo que estamos buscando cuando hablamos de este anhelado desarrollo sostenible es de este equilibrio entre el desarrollo económico, social y ambiental de nuestros países. Pero sí, es posible para las empresas poder tomar medidas de adaptación. El señor Manuel Cabral quisiera intervenir. Sí, claro. Obviamente, todo lo dicho anteriormente, concuerdo con eso. Lo que sí quisiera agregar es que las empresas también se tienen que anticipar a los cambios. Y eso es muy importante. Y siempre tener en la mira cuál es su medio ambiente, su situación, su sociedad, dónde viven y qué reglamentación le puede exigir el gobierno. Si no hace eso y se queda en el status quo, pues una variación en ese ambiente general puede tener un impacto importante. Totalmente de acuerdo con la parte económica. Las empresas son creadas para generar beneficios a sus accionistas, esa es la naturaleza de la misma. Y el cambio que vimos en la matriz de generación no solo pasó por el altruismo de las empresas eléctricas dominicanas, sino también por el abaratamiento de los costos de los equipos que se necesitan para los parques de energía renovable no convencionales. Pero lo importante, y ese es un caso importante, no por reiterar el tema eléctrico, sino vimos como de una manera ni siquiera planificada entre los actores, porque son competidores, se ha ido hacia allá, se ha volcado hacia allá el cambio, y eso es anticipando, no solo tu ambiente, cuánto tú vas a generar, sino también qué va a hacer tu competidor. ¿Entiendes? Entonces tú te estás poniendo en una posición ventajosa frente a tus competidores. Eso es muy importante desde el punto de vista de tú no desaparecer, porque tú te puedes quedar generando con una de esta grande planta o vendiendo algún producto o desperdiciando el agua de manera constante, pero en un momento te va llegando la situación de que es lo contrario. No es que costaba mucho invertir en aquel momento, sino es que ya te cuesta mucho operar bajo el esquema antiguo que tú tenías. Entonces, eso es un mensaje importante que las empresas siempre tienen que tener en mente al momento de ver todo este tema de sostenibilidad. Excelente. Rafael, por favor. Adelante. Yo quisiera agregar simplemente algo más desde el punto de vista que nosotros tenemos del quehacer empresarial. Y es que si, como dice Manuel, si esto no se hace, o sea, si el tema de una digestión, un reconocimiento sobre la necesidad inherente que tienen las empresas de cambiar sus modelos de gestión para operar de una manera más eficiente y que sea rentable a la vez, si esto no se traduce en ese cambio de mentalidad, ese cambio de chip en la alta gerencia, que como efecto cascada permea a todas las instancias de la empresa, entonces esos cambios no se van a poder realizar. O sea que realmente esta conciencia que nosotros hablamos, esta creación de conciencia, tiene que venir desde la alta gerencia como en cascada en ese efecto hacia abajo, para que entonces realmente estas medidas que se puedan implementar sean abrazadas por todos los actores y realmente puedan tener una mejor implementación. Excelente. Rafael, por favor. Sí, coincido totalmente con ambos. Quizás agregaría dos cosas. Una es que siempre que se prescribe algo para una empresa hay que distinguir que hay empresas de distintos tamaños. Yo creo que si esa pregunta se la dirigimos a las pequeñas empresas o a las pequeñas unidades productivas, a las MIPYMES, yo creo que una de las primeras medidas debe ser formalizarse. O sea, nosotros tenemos que entender que para lograr resiliencia en tejido empresarial tiene que haber más formalización, porque también eso conlleva cierta conexión con la política pública. Y a nivel de las empresas que ya son más grandes, yo creo que nosotros tenemos muy buenas experiencias en el país que indican que es posible a través de empresas que han impulsado estrategias de responsabilidad social y que están produciendo cambios en el terreno. Empresas que en algunos casos están trabajando su responsabilidad social de cara a la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Pero hay otras que están trabajando para ser motor de la comunidad donde están los recursos humanos y naturales que necesitan para operar. Yo creo que pudiera existir en algún momento alguna conexión
de aquellas empresas que todavía no han podido dar ese paso hacia la responsabilidad social, quizás mirando cómo les ha ido a las empresas que son más grandes. Claro, hacer el cambio tomará algún tiempo y evidentemente esfuerzo, pero yo creo que puede ser una vía para que se entienda a nivel de nuestras empresas que sí es posible construir esa resiliencia hacia los efectos del cambio climático. Bueno, muy bien. Yo creo que en esta primera pregunta hemos podido ver cosas interesantes, no solamente el tema del establecimiento de medidas de adaptación como tal, sino el hecho de que es necesario que exista un verdadero equilibrio entre eso de rentabilidad y sostenibilidad y el tema aquello de renovarse o morir. Es decir, estas cosas se tienen que implementar, se tienen que poner dentro de la agenda de las empresas para que vayan, como decía Patricia, escalando en los diferentes niveles. Me gustó bastante el tema de que Rafael nos trae también a colación en el sentido de ir institucionalizando las cosas, o sea, las empresas irse formalizando y esa orientación hacia la responsabilidad social empresarial de manera referenciada, es decir, o sea, que cada uno de los que han implementado puedan servir de faro, de foco a los demás. Así que muy interesante y gracias por esta primera parte. Entonces, ya siendo un poquito más aterrizados, vamos a decir que más prácticos, ¿ustedes creen, vamos a decir, ¿ustedes entienden a su juicio que el sector privado realmente invierte lo suficiente en adaptación? ¿Es necesario invertir más? ¿Cómo se puede realmente retar al empresariado a invertir cada vez más en adaptación en la República Dominicana? ¿Quién gusta empezar de los tres? La dama, adelante. Bueno, mira, yo siento que si hubiésemos tenido esta conversación hace 10 años, mi respuesta probablemente sería que es escasa, que hubiese sido escasa. Primero por dos razones. Primero porque el tema de adaptación no estaba tan, y el tema del cambio climático en sí no estaba tan identificado como una problemática. Todavía, inclusive al día de hoy, aparecen algunas personas escépticas que dicen que el cambio climático no existe, a pesar de que para todos de alguna u otra manera los efectos son una realidad. O sea, yo te diría que no, pero creo que en este momento el empresario dominicano, además de desde hace unos años para acá, está muy consciente sobre el tema del cambio climático, tomar medidas de mitigación a los efectos del cambio climático. Creo que ahora ha sabido integrar a nivel programático y estratégico también la adaptación como un tema que hay que abordar. Así que obviamente que, como yo decía anteriormente, esto requiere de una conciencia, de una planificación, de una digestión del tema y de asumirlo a todos los niveles, pero a la vez también de una inversión financiera. Entonces yo lo que creo es que las empresas en estos últimos años la tendencia ha sido de poder planificar y generar esas inversiones que ellos entienden que les va a ayudar a operar de una manera más efectiva y que, como decía Manuel, llega un momento en que los mismos empresarios y las empresas se han dado cuenta es que no, es que es necesario para mí hacer estas inversiones para poder seguir funcionando con el modelo de gestión moderno que estamos viendo ahora. O sea que, pero definitivamente en este momento yo diría que sí, que hay inversión, un poco más en mitigación, diría yo, pero sí hay un entendimiento sobre adaptación y creo que las empresas están dando pasos contundentes para incluir medidas de adaptación también en sus sistemas de gestión. Sí, yo diría lo mismo. No se puede agrupar el sector empresarial completo. Hay sectores que han ido avanzando más rápido que otros. Y eso definitivamente, si tú ves ahí iniciativas, por ejemplo, del tema de reciclaje, una iniciativa importante que se unieron igual competidores para hacer esa acción de, obviamente, mitigar los efectos de su línea de producción y de su producto. Y así hemos visto en muchos otros sectores cómo se ha venido cambiando el esquema de altruismo, de donar bate y pelota y ¿verdad? A los equipos que quedan cerca de los centros de producción o de comercialización, allá y pensando a que las iniciativas tengan un real impacto, no solo en el medio ambiente, sino en la sostenibilidad de las empresas mismas. Y eso es importante. Aquí decía Rafael, el tema de la diferenciación
en el empresariado, entre las grandes empresas o medianas grandes y las micro pequeñas. Eso es clave, porque las micro pequeñas en este ambiente están tratando de sobrevivir con una coyuntura difícil que la verdad tienen, pero hay que buscar los mecanismos ahí de cómo las mismas pueden ir aportando y reduciendo su impacto, porque al fin y al cabo la mentalidad del empresario va dirigida a cómo yo voy a ser más rentable, cómo yo voy a ser más eficiente y cómo yo voy a tener mejor mano de obra. Si en ese lineamiento tú logras decir, tú puedes hacer todo eso y mejor siendo sostenible, pues bienvenido, pero tiene que ser parte de la propia cultura que tú integres. Y no solo la cultura a corto plazo, sino tal vez a mediano y largo plazo. Porque te pongo a decir, hay varios de los sectores que también se están anticipando a cambios regulatorios, que ven las mejores prácticas internacionales o qué ha pasado en otros países. Entonces, tú no solo cambias tu manera de ser por un impacto económico, sino es que una prohibición o un cambio a la manera que tú puedes operar, que también son temas que el empresariado ha comenzado a entender, pero tiene que ir profundizando más. Sí, un cambio del marco realmente. Rafael, no sé si quieras. Sí, solo agregar, muy interesante la apreciación de Manuel y también la de Patricia. Yo solo agregaría que también pensemos que a través de los impuestos que pagan las empresas al gobierno, es una manera de invertir en la sostenibilidad y la resiliencia, porque en teoría, por decirlo de alguna manera graciosa, hay una agenda de desarrollo que justamente le estamos pagando a los ciudadanos, las empresas, a través de nuestra tributación. O sea que hay una inversión, lo que quizás no está reconocida como tal. Ahora, individualmente, sí se nota que hay no solo en términos de la inversión en cantidad de recursos, sino en el impacto que tiene en las comunidades. En muchos lugares se nota. Y también yo creo que es importante reconocer en el término de la inversión que debemos ver que hay esquemas que nuestro marco regulatorio ha empezado a introducir o está introduciendo desde hace algunos años que permite que haya más inversión. Porque, por ejemplo, bueno, lo vimos en la presentación de Manuel, lo que el despegue de las renovables, aparte de todo el esfuerzo que obviamente han hecho las empresas, parte de un marco que privilegia la inversión en el sector. Sí. Estamos apostando a lograr algo similar con los residuos sólidos, con nuestra ley de gestión integral de residuos sólidos y coprocesamiento, donde hay mecanismos financieros que se crean para la gestión apropiada, pero que eso tiene impactos en la mitigación y en la adaptación. Y así hay muchos ejemplos, pero creo que si uno de esos hubiera que ponerle atención especial, creo que es a la ley de asociación público-privadas, porque ese es un gran espacio donde las empresas tienen una oportunidad de invertir y obviamente hacer negocios, como bien dijo Patricia desde el principio, que sean sostenibles y rentables desde el punto de vista de lo que busca la empresa, ¿verdad? Su función social, pero que también puede contribuir con efectos de adaptación y de resiliencia a más escala de que lo que podría lograr si lo hiciera individualmente. Correcto. Correcto. Bueno, pues hemos visto cómo ha sido el cambio en cuanto a la inversión en los últimos años. Patricia creo que hizo un esbozo bastante claro en cuanto a cómo ha sido el cambio de la visión en el sector empresarial en cuanto a eso y el señor Cabral también habló un poquito acerca de la modificación de la visión en el entendido de que real efectivamente no solo sea un asunto, vamos a decir global, sino a nivel de sectores empresariales, o sea, y los retos que tienen cada uno de los tipos de empresas, recogiendo y retomando la posición de Rafael inicialmente, el tema también de la cultura corporativa, el tema también de los impuestos y la visión que en teoría se tiene de que realmente son una tributación para coadyuvar a todos estos procesos y de igual manera la importancia del marco regulatorio y cómo las empresas cada día más van notando la necesidad y la favorabilidad de introducir esos cambios a partir de lo que el marco internacional, bueno, pues prevé realmente. Entonces, para continuar, tenemos otra preguntita bastante interesante y vamos a seguir en la misma línea. ¿Cómo puede entonces incorporarse la adaptación y la mitigación al cambio climático en la cultura empresarial en la República Dominicana? O vamos a decir, integrarse como pilares estratégicos clave. ¿La dama o el...? Yo creo que aquí ha sido la caballerosidad, ha sido... La tomo yo primero. Okay. Bien. Bueno, yo creo que
para que pase a ser parte de una cultura empresarial, debe ser un concepto que se debe madurar y que debe entenderse, ¿verdad? Y hasta cierto punto compartirse. Porque, como te decía, individualmente a veces es poco lo que se puede hacer. Pero retomo lo que hemos hablado aquí. En principio, lo que debe existir es la estrategia de supervivencia para enfrentar los efectos a plazo inmediato. Y la cultura de la planificación para saber hacia dónde se mueven los mercados, la regulación, las actitudes, la fuerza laboral incluso, y entonces que todo eso se pueda integrar dentro de la cultura empresarial. Y para hacerlo operativo hay mecanismos como, por ejemplo, EcoRed, para mencionarte uno de los mecanismos que surge como una alianza entre empresas interesados en la problemática ambiental de un país. No me atrevo a decirlo con certeza, pero me imagino que el primer día de la primera reunión había muchas preguntas. Mira, por ahí viene una ley, van a hacer un ministerio, y van a pedir, y van a llamar, y hay que entregar, y hay que reportar, y bueno. Pero si nos fijamos en el periodo de vida que tiene la ley 6400, ¿verdad? 20 años, 21. El país ha dado un cambio en la gestión ambiental. Y obviamente eso ha permeado a las empresas. Desde luego, empieza con las más grandes y las que son líderes, y luego va descendiendo en función, ¿verdad?, de otras empresas que tienen quizás menos capacidades en un momento. Pero al final de cuentas tú te puedes encontrar, y aunque suene gracioso, te puedes encontrar con una persona que tiene una fritura en una esquina, que ya recolecta el aceite porque alguien más viene a buscarlo en la mañana. O sea, eso no existía hace 25 años, 30 años acá. O sea que al final de cuentas, todavía las empresas muy, muy pequeñas han despertado una visión hacia el ambiente que fue producto de ese proceso que se empezó en aquel entonces. Creo que con el cambio climático como tal debe pasar exactamente lo mismo. Excelente. Sí, yo añadiría esas dos cosas. Es decir, uno es compartir mejores prácticas, eso es clave, y foros como este aportan mucho. Es decir, qué están haciendo los otros sectores, cómo le ha ido, qué impacto positivo ha tenido, y no ser tímidos al momento de compartir mejores prácticas con competidores, porque al fin y al cabo tú estás protegiendo tu sector como tal, inclusive la imagen del mismo. Entonces eso es importante, porque como a pesar de que hemos visto avances en los últimos años, todavía falta, tú sabes, un camino por recorrer. Sí. Y va a haber más cambio en el futuro. Entonces eso es clave, que se compartan los ejemplos, qué iniciativa se ha hecho, qué fue positivo, qué fue negativo. Lo otro es, y no lo puedo reiterar suficiente, es tema de política pública. Se necesita una coherencia mucho mayor en el gobierno dominicano. Una articulación. Una articulación de hacia dónde queremos ir, cuáles son los objetivos que tenemos como nación. Le puse el caso de energías renovables. Aquí el sector privado se le fue adelante al gobierno, ¿entiendes? Entonces ya el sector privado, el gobierno quiere, ¿verdad? Entendemos que quiere generar como energía renovable, eso es lo que se entiende, pero hay es decir, aquí no lo mencioné, se necesitan más de 50 permisos para usar un parque de energía renovable. Tengo inversionistas que han ido a hablar conmigo, que tienen un proyecto aquí y otro en Uruguay, y el de Uruguay le tomó 2 años y el aquí lleva 5 y todavía no lo he puesto en línea. ¿Entiendes? Entonces sí, tampoco tenemos línea de transmisión para traerlo hacia las grandes áreas de consumo. Entonces, una cosa es que medio ambiente y todo ese sector quiere disminuir la emisión de gases al medio ambiente, y otra cosa es que otros sectores no apoyan esa visión. Entonces nosotros como sector privado no vemos esta coyuntura. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres mandar? Y por eso la política pública es muy importante en hacia dónde se debe dirigir el país. Sí, es clave. Patricia, por favor. Yo le agregaría que
y un poco retomando lo que dijeron ambos, que son excelentes, yo pienso que sin estas alianzas público-privadas no vamos a hacer las cosas, porque el gobierno no lo puede hacer todo solo, ni el sector privado tampoco, además de que tienen misiones y visiones diferentes. Todos apuntamos por el desarrollo económico y social de nuestro país y ambiental, pero cada uno en su quehacer productivo pues tiene objetivos diferentes. Yo creo que la forma en la que podemos caminar ese trayecto juntos es a través de esas alianzas público-privadas, para ayudar a las empresas, a los emprendedores y a las empresas pequeñas y medianas, pero también ¿por qué no? A las grandes empresas establecidas, primero a generar ese marco jurídico favorable, esas políticas públicas favorables de inversión, y que puedan no solamente retroalimentarse ellas, sino que el país también se beneficie de las mismas, pero a la vez que el gobierno piense bien, de manera estratégica, qué quiere, hacia dónde va. Porque la realidad es que como el tema de cambio climático es un tema que nos obliga como país, por la firma y la ratificación del Acuerdo de París, a una serie de compromisos, el país tiene que tener claro qué es lo que debe hacer y qué le va a pedir a cada sector para cumplir ese compromiso. Excelente, muchísimas gracias a los tres. Realmente hemos visto ahora la importancia de madurar este concepto a nivel de la cultura empresarial, que nos decía Rafael, el tema de enfocarlo hacia la supervivencia, la planificación y el tema de hacer los cambios en el país a nivel de la gestión ambiental como tal. Muy interesante lo que nos hablaba Manuel Cabral sobre el intercambio de las mejores prácticas, es decir, no ser temerosos de compartir esas lecciones aprendidas, porque al final se favorecerá el sector completo. De igual manera, la política pública como eje clave, como eje necesario, en cuanto a una articulación adecuada y la unificación de criterios en los procesos administrativos que llevan las instituciones. Y Patricia, que ha retomado muy bien el tema de las alianzas público-privadas y su importancia para todo esto. Pues en esencia, con este panel, lo que hemos realmente logrado es ver de manera crítica la importancia que tiene el establecimiento de las sinergias y del trabajo conjunto entre el Estado y el sector empresarial en la República Dominicana, con ese trabajo de manera mancomunada en la consecución de los objetivos, no solamente de adaptación, sino también de mitigación al cambio climático. Veremos probablemente el mejoramiento en los temas de sostenibilidad del país. Les agradecemos encarecidamente a los tres la participación brillante que han tenido durante este panel, y para los tres pido un gran aplauso de parte de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros panelistas. Ya podrían retirarse si así fuera de su agrado. Ha sido una mañana sumamente enriquecedora y ya hemos llegado a la parte final de esta actividad. Para darnos unas palabras de cierre, vamos a recibir al señor José Miguel Martínez, quien es el coordinador nacional del proyecto Desarrollando Capacidades para el Avance en la Implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en la República Dominicana. Gracias. Todo comenzó porque un día invitamos a María Alicia a una actividad y me dijo, pero ¿y no vamos a hacer una con el correo? Digo, el día que tú quieras. Al comunicarse con Mariel, inmediatamente la aprobación, la señora Heredia también, y la verdad es que hemos logrado una actividad para mí superior en los estándares a casi todos los eventos en que uno asiste. Hoy hubo aquí 3 clases, desde 3 diferentes ámbitos. El maestro académico, Berigüet, te explica que si no hay una acción urgente, habrá menos probabilidades de que lo que hoy día conocemos como desarrollo y las formas de vida en que estamos todos los días desafiados, pero que más o menos salimos a camino, puedan ser garantizadas. Luego entonces viene la experiencia de Patricia, donde nos demuestra que Fondo Agua es una realidad, que cuenta con el concurso de todos los sectores, el gobierno, el secretario de la CAS, que tiene al sector privado respaldando en diferentes frentes y que tiene como beneficio, me gustó esa flecha grande que salía así sirviendo a las comunidades. Porque ese es el objetivo. Esos que están allá arriba son los que están produciendo los recursos de que disfrutamos los que estamos aquí abajo. Por tanto, ese acuerdo de Fondo Agua me parece excelente. Fui durante mucho tiempo conocedor de lo que hacía Fondo Agua, pero hoy, Patricia, te felicito. Pude ver concretamente en unos cuantos slides una experiencia replicada. Por eso tenemos también el fondo en el yaque. Y por eso hay en otros países fondos parecidos.
No sé si se ha reproducido de correcto en otros países, pero imagino que también. Y eso es de lo que nos está ocupando el tiempo ahora, de replicar las buenas prácticas. Pero cuando oí a Manuel, que habíamos estado hablando un poco antes de comenzar el evento ahí, me di cuenta que las palabras que usamos, la adaptación, en el sector empresarial es anticipación. Se anticiparon a lo que venía. Lo estudiaron. Rafael sugería que el sector privado apoye la investigación sobre procesos, sobre el desafío, sobre los retos. Y lo están haciendo. ¿Falta más? Sí, lo han dicho. Y Patricia respondió diciendo, si me hubieras preguntado hace 10 años, te diría que es escasa. Pero hoy día es amplia. Pero tenemos que seguir invirtiendo más. Y tenemos que seguir desarrollando capacidades. Da gusto oír eso que planteaba Manuel, con esos números de que estamos moviéndonos hacia un uso de un combustible de transición, pero que está subiendo la matriz de la que es menos impactante al ambiente y que está disminuyendo la que por alguna razón hubo que hacer, la de carbón, y que habrá una vida útil de esas plantas hasta que tiende asintóticamente a desaparecer. Pero sobre todo, los que estamos aquí tenemos un compromiso con los que no están aquí, que son los que están allá arriba en las comunidades, los que están en los sitios que están sufriendo la desertificación, que están viendo sus oportunidades de desarrollo personal, familiar y comunitario afectados en mucho mayor medida posiblemente que los que nosotros estamos aquí en la ciudad, en la parte urbana, estamos viendo. Me encantó el evento, les felicito, Ecored, gracias tanto a Mariel Heredia como María Alicia y su equipo, al equipo del proyecto, al equipo de cambio climático. Creo que desde el ministerio hemos demostrado que hay un acercamiento ahora con el sector privado para beneficio de las comunidades. Eso es este evento. Un Ministerio de Medio Ambiente encabezando las políticas del gobierno central en apoyo a las comunidades, pero usando los recursos disponibles, el sector privado, la academia y el IPCC. Esos datos son irrefutables. Algunas personas podrían dudarlo, otros podrían cuestionarlo, algunos pueden hasta negarlo. La realidad es que hay observación científica que demuestra que a menos que la acción sea urgente, habrá problemas que luego no podremos más que lamentar que nuestros hijos y nuestros nietos nos encaren por no haber hecho en el momento que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Feliz resto del día.